Qué lindo, qué intenso deleite y placer poder estar con ustedes. Bienvenidos a los que nos visitan hoy por primera, segunda vez. Sean bienvenidos de todo corazón y siéntanse en casa. Los que están enganchándose a través de Facebook, a través de YouTube. Tuvimos un problemita, no la pudimos grabar a Susi, a mi esposa, que estuvo predicando por un problema de internet de esos habituales que encontramos, así que lamentamos esa falta, ¿no? Que no nace en nuestra impericia, por supuesto, sino en los defectos del servicio que naturalmente se han presentado a lo largo de toda esta pandemia. Bueno, por otro lado, darle gracias a todos por el cariño, el apoyo, las oraciones constantes, las palabras de aliento, el reconocimiento, a todos los que a través de un corazoncito, una palabra, un escrito, no un abrazo como que quisiéramos darnos un abrazo, pero aquellos que reconocen el esfuerzo, el trabajo, gracias, gracias, gracias una vez más, porque permite que sigamos haciendo lo que nos mandó Dios a hacer. ¿Qué cosa? Anunciar el Evangelio y edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a volver a edificarnos previo a la Santa Cena. Atentos a los que nos están mirando, porque en un ratito vamos a dirigir la cámara hacia la mesa donde vamos a compartir la cena. Por aquellos que por razones de fuerza mayor no pueden estar de manera física aquí, sí pueden participar de manera virtual, pero no separados en espíritu, porque para el espíritu no hay divisiones físicas. No lo regulan las leyes de la física y aún del tiempo. ¿Por qué digo del tiempo? Porque el apóstol Juan y Pablo fueron arrebatados, o bueno, particularmente Pablo, pero Juan fue llevado en espíritu en el día del Señor para ver las cosas que habrían de ser, o sea que excede el espíritu, o sea que en Cristo estamos unidos, estamos presentes, estamos juntos, físicamente no, pero somos conscientes de que pertenecemos a una sola iglesia en la tierra y es la iglesia de Jesucristo. Amén. Qué lindo. Bueno, vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la palabra de hoy. Hoy, ya que hay quizá un menor grado de peligrosidad, estaré predicando sin barbijo, aunque ustedes estarán con su barbijito sobre la nariz. Sí, pero como tenemos distancia más que suficiente para mantener la seguridad, lo haremos para de alguna manera estar más libres, para expresar mejor lo que tenemos que expresar. Bien, antes vamos a orar y le invito a la audiencia toda a orar, los que nos están escuchando por la radio, los que están en vivo son las 11:32 en la República Argentina. Los que ya están en diferido, bueno, obviamente desestimen la hora. Pero ahora vamos a buscar a Dios en oración ustedes, conmigo, juntos. Vamos a pedirle a Dios ayuda para comprender las Escrituras. Pero humildemente vamos a pedirle, porque no depende de tu intelectualidad ni de mi capacidad o elocuencia para predicar, sino que depende de la gracia única y soberana de Dios, que te conceda entender, comprender y aplicar lo que hoy podamos explicar de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar humildemente. Padre, en esta mañana oramos agradecidos por todo el bien que tú nos has permitido tener y compartir. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque en esta mañana podemos reunirnos para celebrar la Santa Cena, compartir este tiempo, compartir alabanzas, compartir la enseñanza, compartir en espíritu tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender y aplicar cada una de las cosas que se expliquen de tu palabra para beneficio nuestro, de otros, pero por supuesto primeramente para tu sola gloria. En el nombre de Jesús te encomendamos la vida de tu siervo que va a predicar y la vida de cada uno de nosotros que estamos presentes aquí o unidos a través de la virtualidad, en espíritu y de corazón para aprender tu palabra. Danos oído de sabios, líbranos del mal, del maligno, de hombres malos, de nuestras torpezas
y ayúdanos, Señor, porque en ti nos apoyamos. En el nombre de Jesús y con alegría y fe decimos bien fuerte, amén. Y a Él sea la gloria en esta mañana. Si tiene un aplauso, déselo a Él. Bien, qué lindo, mis amados hermanos. Tomen asiento y le vamos a poner el título que ya lo anticipamos en las redes sociales. Un título entre preguntas, entre signos de pregunta, mejor dicho, que dice la religión de Cristo, como planteando una duda, ¿no? Hay una religión de Cristo. ¿Tiene que ver Cristo con una religión? Bueno, vamos a aplicarlo desde este ángulo. Desde la religión como mala palabra. Vieron que en la jerga evangélica la palabra religiosa es como, inclusive cuando nos califican de religiosos, es un término despectivo, que personas que son liberales o herejes o personas que practican y enseñan herejía, califican de religiosos, en términos despectivos, a la persona que se centra en la Escritura, en la exposición clara de la Escritura, que no se sale de ella, no agrega ni quita nada y humildemente trata de exponerla tratando de replicar lo que simplemente Dios ya dijo. Bueno, esa faceta religioso, que proviene de la palabra religión, la que vamos a entender hoy. Vamos primero a mirar una escena. Volviendo 2700 años atrás, en el tiempo del profeta Isaías, como en el tiempo de los profetas mayormente, tiempos de apostasía del pueblo de Dios, un pueblo que era el pueblo escogido de Dios, por Dios, valga la redundancia, un pueblo que tenía la ley de Dios, un pueblo que estaba en la ciudad de Dios, en la tierra que Dios les dio, y que tenía la ley del Dios del cielo bien clara, escrita, primeramente en tablas y luego en rollos, donde quedaba muy bien establecida la voluntad de Dios, con todas sus complicaciones ceremoniales, o no me gustaría decir complicaciones, con todos sus detalles, sus minuciosidades de la ley que estaban allí escritas en los rollos del Antiguo Testamento, como se le llamaba en la ley, al Pentateuco y los profetas, entre los cuales ya estaba Isaías y algunos otros libros, ¿sí? No estaba completo en esa época para nada el canon del Antiguo Testamento, porque de hecho se cerró en el año 70 a.C., se cerró el canon del Antiguo Testamento. Ahora vamos entonces a leer Isaías capítulo 1, versos 11 al 14, y los que ven por las redes van a tener las placas correspondientes allí. Aquí en la iglesia van a tener la proyección del texto y sus Biblias, o sea que palabra de Dios no nos va a faltar. El tema es que ustedes y cada uno de nosotros tratemos de hacer el esfuerzo de concentrarnos en lo que Dios está diciendo, no en lo que Carlos está diciendo, sino en lo que Dios está diciendo en la Biblia. ¿Está bien? Carlos es un mero interlocutor, como el cartero. El cartero lleva la carta. Usted lee la carta, no habla con el cartero. Usted no hable conmigo. Reciba la carta de Dios, que es la Biblia, ¿sí? Bueno, el cartero acá en este caso te ayuda a leer la carta, nada más. Tiene otra particularidad que los de hoy no tienen, ¿sí? Bien. Bueno, entonces imagínense ese tiempo donde el pueblo de Israel estaba en apostasía. Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tenía la ley, el pueblo que tenía el templo, el pueblo que estaba en la tierra de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo que adoraba a Dios, que representaba a Dios, en el cual Dios se gloriaría y de hecho lo hizo y lo hará. Ahora, leamos. Isaías 1:11 dice, miren qué términos, ¿no? ¿Por qué o para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Dice, hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación.
luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, no, dice, cansado estoy de soportarlas. Amén. Qué palabra, ¿no? O sea, imagínese usted el hartazgo que tenía Dios y pregúntese, holocaustos, cebo de animales, holocaustos de carneros, sangre de bueyes, de ovejas, de machos cabríos, ofrenda de paz, ofrenda por las diferentes clases de ofrenda, el incienso, las lunas, las fiestas, los días de reposo, las asambleas, ¿eran algo que Dios mandó o no? Efectivamente, todo eso estaba regulado en la ley de Moisés, estaba detallado en toda la ley de Moisés. Más allá de aquellos pequeños cambios que puedan darse por error en la interpretación, pero en general, el punto acá que Dios está confrontando, evidentemente no son las minuciosidades, sino todo. No son aquellos pequeños errores en la implementación del sistema sacrificial, cosa que es solamente una sombra que apunta al primer pacto, esto es al pacto en la sangre de Cristo, el segundo pacto, el mejor pacto. Este pacto, el primero en Moisés, en la ley de Moisés, es el pacto que solamente vislumbra o que es sombra de lo eterno, de lo verdadero, de lo que permanece para siempre. Fíjense que hay iglesias que todavía están enredadas en cosas del primer pacto, no entendiendo la trascendencia del segundo pacto, más excelente, el pacto en la sangre de Jesucristo. Imagínense, ¿usted qué prefiere? ¿La sombra de su auto o su auto? ¿Qué prefiere? Es obvio, ¿no? Bueno, preferir el antiguo pacto en vez del nuevo pacto en la sangre de Cristo es totalmente incoherente. Sin embargo, hay mucha gente que lo practica, que incluye muchas cosas del antiguo pacto. Qué falta de conocimiento. Bueno, pero más allá de eso, vemos aquí en la Biblia un hartazgo de Dios, pero una frase que te causan impacto, te causan un poco de dolor, de estupor. Decir como Dios, lo que Él mismo estableció, está cansado de eso. Evidentemente, como Dios se cansa de lo que Él mandó, ¿cuál es el punto acá? Evidentemente hay algo que el pueblo de Dios estaba haciendo mal. Era la manera en que llevaba a cabo la práctica del culto a Dios. Evidentemente la actitud no era la correcta, por lo menos eso se entiende, porque a Dios le hartó sistemáticamente, le era gravoso, abominable, le cansaba. Fíjese cómo se humaniza inclusive Dios para describir esto, ¿no? Dios no se cansa. Pero esto es una manera de humanizar o entender mejor que a Dios le es absolutamente horrible tener que soportar un culto donde las personas que son de Él no piensan en Él, no le importa a Él, no caminan en Él, no hacen las cosas para Él, no esperan de Él, no se apoyan en Él, no le importa a Él, sino lo que le importa es cumplir una serie de cosas y sentirse satisfechos con ello. Bueno, entonces ahora, como habitualmente hacemos, vamos a citar la frase de un hombre. Hoy les voy a presentar un hombre que les va a ser un poco desagradable. El domingo pasado hablamos de un hombre que, si bien no creía en Dios a la manera de la Biblia, era un hombre muy querido, un doctor. Ahora vamos a hablar de un hombre que de querido no tiene nada. Lo quieren muchas personas que están muy distanciadas de la realidad. Y es un ateo. Hoy nos vamos a referir a las palabras de un ateo. Pero usted va a ver que de ese ateo vamos a rescatar una frase que no está tan equivocada. Por supuesto, este hombre es alemán, era alemán, filósofo del siglo XIX, un hombre ateo, muy de renombre, pero que acuñó una frase que hoy muchos utilizan, en la cual se apoyan y con la cual desprecian la fe de los hijos de Dios. Pero él lo dijo en otros términos, porque él era más del lado de la filosofía unida a la política, a los gobiernos, cosa que a nosotros ahora no nos interesa para nada aplicar ni explicar. Simplemente
traer a colación y tomar de allí una frase, ¿sí? Por eso les voy a leer un texto, lo vamos a ir desmenuzando brevemente, para que usted vea el contexto de esa frase y vamos luego a esa frase que este hombre dijo, decir, bueno, tiene bastante sentido en los términos de lo que le pasaba al pueblo de Dios y de lo que hoy le puede pasar al pueblo de Dios. Y entonces vamos a ver que a veces lo que se ve de afuera no es tan incoherente cuando se lo critica, sino que tienen razón. Bueno, la frase, la religión es el opio del pueblo, ¿la recuerdan? O el opio de los pueblos. Bueno, la frase literal es la religión es el opio del pueblo. Es autoría de Karl Marx, prominente intelectual y filósofo ateo alemán del siglo XIX. Este hombre, como todo filósofo, tiene sus escritos o ensayos filosóficos, así lo denominan, y él acuñó esta frase. Este hombre es el apoyo de muchos líderes políticos y grandes dictadores de la historia, desde a partir de sus pensamientos, por supuesto, y con bastante, políticas muy fundamentalistas, muy violentas, que se apoyaron y que hoy aún se apoyan en los dichos de este hombre. La frase se inscribe dentro del sistema de pensamiento de Marx, que sostenía que las personas oprimidas por el sistema capitalista debían hacer una revolución para acabar con el capitalismo e instaurar un régimen comunista de igualdad y justicia social. O sea, ven en qué dirección él estaba exponiendo sus términos filosóficos. Marx llama a renunciar a la religión, a su dicha ilusoria, o sea, la felicidad ilusoria, dice, a su promesa de un mundo mejor después de esta vida miserable, dice él, ¿no? Pues considera que la religión es síntoma de la necesidad de ilusiones del pueblo condenado a un valle de lágrimas. Él lo está viendo desde el lado político, ¿sí? Para Marx, pues, la renuncia a la religión en pos de la lucha por lograr una dicha verdadera en la vida real, sin postergaciones, sería lo idóneo. O sea, lo ideal sería renunciar a la religión para montar una revolución y avanzar contra esa injusticia social. Bueno, una vida no sometida a las necesidades y a las estrecheces que el pueblo es obligado a soportar para sostener a los opresores, es decir, las clases dirigentes, los dueños de los medios de producción y el clero. O sea, una revolución marxista. Bien, así pues, esta vida miserable solo es soportable gracias, dice él, a esa promesa que aliena al ser humano, que lo adormece y lo hace aceptar el orden social vigente como necesario, irremediable, imposible de cambiar, pues ha sido la voluntad de Dios, dice, obligándolo a postergar los sueños de justicia e igualdad al mundo divino. Por supuesto, estas no son, salvo algunas, no son palabras literales de Marx, sino una exposición o rebajar los términos. Vieron que los filósofos son complicados para hablar. Están rebajados los términos de manera que nosotros podamos comprenderlos mejor, lo que él quería decir. Cuando él, yo digo, dijo, muchas veces no dijo exactamente lo que digo, pero explico lo que él dijo. Bueno, de allí, o sea, de esto, de allí la comparación metafórica de la religión con el opio, que es una sustancia narcótica obtenida a partir de las semillas de amapola, que tiene un efecto analgésico y tranquilizante en las personas, que antiguamente era usado como medicina contra el dolor. ¿Vieron cómo hoy la marihuana también está en puja por si se usa medicinalmente o se usa como narcótico puramente? Bueno, así también el opio, que creo que se fuma o se aplica de alguna manera, produce un efecto narcótico para calmar el dolor, como lo hace la marihuana, pero también con efectos de vicio, de drogadicción. Bueno, pero él usaba esta metáfora, que la religión es el opio del pueblo, o sea,
que la religión es una droga para la gente en las naciones. ¿Y cuál es el punto? Dice, así, del mismo modo en el que el opio funciona como una anestesia contra el dolor, limita el pensamiento. ¿Qué hace? Nubla la visión e impide enfrentar la realidad. Dice, asimismo, la religión no permite ver más allá del mundo ilusorio que han pintado, dice él, ¿no? Con sus amenazas de castigo eterno en caso de rebeldía y su promesa de paz eterna. Obviamente no era para nada creyente, ¿no? Bien, la religión, dice, es el remedio para calmar las angustias espirituales e impedir que el pueblo luche para modificar el orden establecido por las clases dominantes, que es la causa del sufrimiento. Él dice que la causa del sufrimiento es la opresión de la oligarquía, de los grandes poderosos. Ustedes saben, y todo el mundo sabe, que la causa del sufrimiento del ser humano es el pecado. Pero él no lo veía, no lo ve así porque no tiene una concepción del pecado ni de Dios correcta. Entonces, vamos a remitirnos ahora a la frase. Cuando él dice que en esta comparación metafórica toma el opio, la droga, como algo que nubla la visión, como hace el alcohol. ¿El alcohol qué hace? Te impide pensar correctamente, te impide medir, calcular, razonar. Bueno, la droga hace lo mismo, saca a la persona de su cabal normal para ponerla en una posición nebulosa, donde puede soportar golpes. Por ejemplo, cuanto más drogada está la persona, de hecho se anestesia a tal punto a una persona que se la puede abrir, operar el tórax, cambiarle el corazón, por así decirlo, y la persona dice, no sentí nada, porque está anestesiada, una anestesia total, obviamente, ¿no? Que ya no es un narcótico, sino una medicina. Pero, ¿qué pasa? Hay personas que el punto de la droga es tan fuerte, el alcoholismo es tan fuerte, y la Biblia dice, ¿no?, que le golpearán y dirá la persona alcoholizada, no me dolió. O sea, evidentemente hay una anestesia. Bueno, eso habla entonces que la religión es la droga del pueblo. Ahora, digan, vamos a ver lo que decía Marx. Ya lo sacamos a Marx del medio, bastante bravo el muchacho, ¿no? Lamentablemente inspiró a personas como a Hitler y a otras tantas personas en el hoy, sigue inspirando estas doctrinas filosóficas a las cuales se aferran muchas personas. Por supuesto, todas de ellas son carentes de sensatez y sentido común. Y más allá de discutir con palabras complicadas y complejas, la realidad es que no funciona. No funcionó y no funciona. Pero vamos a sacarlo a este caballero del medio y vamos a quedarnos con la frase. Ahora miramos para atrás, lo que leímos, vemos en Isaías este pueblo que estaba muy arreligionado, pero aparentemente estaba anestesiado porque no se sentían culpables. Y sin embargo, Dios estaba asqueado de ellos. Ahora, fíjese, no puede pasar esto hoy si pasó en la antigüedad. No puede ser que Dios se harte de siendo el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, la iglesia de Cristo, que estamos reunidos, que oramos, que leemos la Biblia, que cantamos, que hacemos todo lo que Dios nos mandó. ¿No será que podemos llegar a caer en el mismo error y que la religión de Cristo, ahora está atendiendo el título, la religión de Cristo sea una especie de narcótico para muchos cristianos hoy o pseudo-cristianos? ¿No será un narcótico que les impide experimentar la real o el real deseo de Dios al mandarnos a convertirnos en adoradores, en creyentes, en anunciadores del Evangelio, en anunciadores de la verdad, en participantes de un pueblo escogido por gracia? ¿No será que algunos no están entendiendo la gracia, que otros están malinterpretando el cristianismo al punto de caer en el mismo error, de estar como narcotizados, o estar inmunizados o anestesiados en cuanto a lo que el corazón de Dios siente? ¿No se están dando cuenta lo que Dios siente con su cristianismo? ¿No les parece bastante apropiada y que Marx en alguna manera tenía razón? Muchos predicadores utilizan esta frase también para mostrar que a veces el cristianismo es una especie de opio también. El cristianismo herético, por supuesto, no el cristianismo bíblico.
No el cristianismo que es envasado en las Escrituras, sino el cristianismo fundado en herejías, en apariencias, en creencias, en revelaciones, unos de los tantos vimos a través de la historia. Digo, ¿no será que estamos entrando en una especie de opio? Que algunos verdaderamente, como dice algún predicador, están muy fumados. Pregúntese, ¿no? Entonces, decimos, a veces cuando se critica lo que se denomina en términos humanos y sociales la Iglesia de Cristo, y decimos, en alguna medida a veces tienen razón, decimos, ¿no? La Biblia dice que razón por la cual el camino de Cristo es blasfemado muchas veces por personas que no están caminando en el camino de Cristo, pero parece que sí, y los que no entienden nada, con razón, blasfeman el camino de la fe porque está siendo avergonzado por personas que practican herejías y que enseñan herejías. Bueno, entonces ahora, sin lugar a dudas, podemos aplicar el pensamiento de Marx a la religión falsa. Podemos convenir que podemos darle una cierta aplicación. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cosas que nos pasan. Yo las describo con un subtítulo, pero después las encuentro en situaciones bíblicas donde pasa más o menos así. Y digo, wow, en la Biblia, en el tiempo de Cristo pasó cosas que pasaban en la antigüedad y cosas que nos pueden pasar perfectamente hoy. Y convertirse nuestra religión cristiana en un opio también, en una anestesia que nos impide ver la perfecta voluntad de Dios, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Es decir, oh Dios, líbranos de esta droga que produce actos abominables y un cristianismo abominable al cual no quisiésemos jamás llegar, y en donde tengas que decir, estoy harto del cristianismo de ustedes, harto de los cultos de ustedes, harto de las canciones y de las cosas que hacen en la iglesia, no las puedo soportar más. Bueno, miren en Isaías, una actitud del pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de la ley de Dios, Isaías 9:9, donde vemos cómo tanto el pueblo como nosotros podemos depender de nosotros mismos. Una fe fundada en la fe, una fe fundada en lo que decimos. Hoy es muy común la fe en la fe o la fe en lo que decimos. Miren, Isaías 9:9. Y la sabrá todo el pueblo, dice Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería, o sea, de piedra. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Como diciendo, bueno, se cayeron, sean las vigas o los árboles de cabrahigos, le vamos a poner de cedro, lo mejor. Ah, tiraron los ladrillos, bueno, pues piedra vamos a poner en su lugar, en el nombre de Jesús. Bien, muchas veces como que esa actitud, esa fe, esta no era la fe verdadera. Pero pastor, están proclamando algo mejor, están proclamando prosperidad en cuanto a lo que se perdió. Porque Dios restituirá lo que comió la oruga, el revoltón, el pulgón y todo eso. Y nosotros esto y nosotros lo otro, y vamos a esto y proclamamos esto, y vamos lo otro, y vamos a conquistar, y vamos a llegar, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a tener en el nombre de Jesús. ¿No será que estamos dependiendo de nosotros mismos? Actitudes incorrectas. ¿Y esta qué tal? Cumplir mandamientos que siempre practicamos y sentirnos al mismo tiempo aprobados. Miren esta escena, Lucas 18:9, donde Jesús, hablando y enseñando a la gente, como siempre, dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y no menospreciaban a otros, dijo también una parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Bueno, ¿conocen la parábola? Sí, todos la conocen, no la vamos a relatar. Pero, ¿cuál es el punto aquí? Los dos tenían una serie de actitudes piadosas, eran del pueblo de Dios, iban a buscar a Dios, oraban, iban a la iglesia, al templo, iban a orar, pero evidentemente uno, el fariseo, iba a hacer las cosas de Dios, pero con un corazón que no era para nada agradable a Dios. Y el otro, que era despreciado por el publicano,
que se sentía en realidad en contramano de todo era el que en final fue aprobado por Dios. Y el que se sentía aprobado era el que menospreciaba. Y el que se sentía desaprobado era el que fue aprobado cuando se arrepintió. O sea, vean cómo a veces cumplir mandamientos hace que las personas se sientan aprobadas, inclusive con sentirse con la autoridad de despreciar a los demás. Y a veces nosotros cumplimos un par de cosas y sentimos como que estamos bien. Y nos anestesiamos, decimos, este fariseo que subió al templo a orar, estaba anestesiado, realmente se había fumado el opio, que decía Marx. Algo tenía que le impedía ver que su actitud era incorrecta delante de Dios. Iba a hacer las cosas de Dios, pero de manera incorrecta. Estaba anestesiado. Miren Mateo capítulo 23, verso 28. Cuando Jesús confronta a la gente que teóricamente estaba trabajando en las cosas de Dios. ¿Recuerdan todos los ay de vosotros, fariseos, hipócritas? Ay de vosotros que hacéis esto. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas. ¿Recuerdan toda esa serie de frases? Los ayes de los fariseos. Bueno, aquí, en una de esas porciones, dice, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, hay algo que estos hombres los hacía mostrar justos, pero ellos se sentían muy firmes, muy convencidos de su condición. Y por fuera, ellos a la verdad parecían. O sea, todo el mundo los veía y decían, qué hermano, qué ministro, qué fariseo. Este sí que es del Sanedrín, un hombre de Dios. La verdad que es impecable la fuerza que tiene, el porte que tiene, la conducta intachable que tiene. ¿Recuerdan Pablo? Pablo era irreprensible. Él estaba convencido de que servía a Dios o no. Pero era un demonio. Perseguía a la iglesia de Dios. Bueno, estos hombres a los cuales Jesús confronta también estaban anestesiados. Ellos se sentían muy justos. Aparentaban y todos los demás los veían porque eran respetados los fariseos. Muy eran respetados. Por eso entraban en las casas de las viudas y las devoraban y ni se daban cuenta. Ellos ni tampoco se daban cuenta, pero decían, está bien. Nos quedamos con la ofrenda de la viuda, pero ¿es lo que corresponde o no? ¿Dios nos mandó eso? Claro. Miren estas actitudes. Y estamos hablando todas del pueblo, no estamos hablando de incrédulos, de gente mundana, como decimos nosotros. Estamos hablando de gente de Dios, gente del pueblo, gente que está teóricamente sirviendo a Dios. Juzgar a todos, y calificarlos negativamente según nuestra perspectiva para sentirnos bien. Yo siempre doy el ejemplo ¿no? ¿Vieron el radar? El radar, por ejemplo, en una torre de control que está verificando si hay aviones que se van acercando, la posición que tienen. Bueno, ¿qué hace el radar? El radar de un barco, el radar que está en el aeropuerto, el radar que tiene un barco, cualquier barco. Tiene un radar. El radar que emite una onda, así como el sonar emite una onda sonora, el radar emite una onda de radio que rebota en un objeto y vuelve. Todo el tiempo esas milésimas de segundo se calculan electrónicamente y se establece una distancia. Y ahí se marca un punto. Entonces, el radar, por lo que se denomina efecto Doppler, en términos electrónicos, alcanza a reconocer un objeto a la distancia. Entonces el radar va tirando ondas. ¿Vieron que va la rayita así y como que va barriendo 360 grados, que corresponden a un círculo, ¿no? Y va diciendo en los 360 grados, que corresponden a todas las direcciones, si hay algún objeto cercano y lo va evaluando, si está cerca, si está lejos. Bueno, así somos nosotros, como el radar. Vamos tirando onda, buena o mala a veces, ¿no? Vamos tirando onda y según como rebote, vamos viendo qué hay. Pero el único que no se analiza es el que está en el centro, el radar. El único que no se ve es el mismo radar, que está en el centro de la onda, el que tira la onda y espera el rebote. Bueno, así somos nosotros a veces. Estamos evaluando a todos todo el tiempo, pero como nosotros estamos en el punto de emisión de la onda, no nos evaluamos a nosotros. Nosotros estamos acá y nos sentimos en la torre de control y estamos viendo lo que pasa alrededor. ¿Vieron cómo somos? Los seres humanos, digo, ¿no? Más allá de lo bien o mal que hagamos. Bueno, juzgamos a todos y los calificamos en general negativamente según nuestra perspectiva, pero para sentirnos bien. Fíjese que en general la culpa a quién la echamos, a los demás, pero ¿para qué? Para nosotros ponernos por encima.
Pero esto es desde Adán y Eva. ¿Recuerdan? Siempre lo mismo, ¿no? La culpa, ¿quién la tiene? El otro. Y el diablo, de última. Pero esto es para sentirnos bien. Y generalmente nosotros contamos lo que daña la reputación de otros y eleva la nuestra. Somos así los hombres. Ahora, Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, ¿qué día era el día de reposo? El sábado judío. ¿Se podía trabajar en el sábado judío? No, por la ley no se podía trabajar. ¿Había que descansar? Había que descansar. Bien, entonces usted lo tiene claro usted la ley. Bien clara la ley, ¿sí? Bien, bien. Bueno, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, los hombres de Dios, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Y qué estaban haciendo? Y estaban cosechando. Pero pastor, estaban arrancando para comer. ¿Sí? Bueno, pero el que tiene religión tiene tantos prejuicios que dice: está haciendo esto. Está pecando contra Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Señor, mirá cómo está fulano. Y capaz que está haciendo algo, pero como uno lo mide desde su perspectiva personal, desde su sistema religioso, a través del cual está anestesiado. Por eso Jesús le dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, estaba condenando inocentes por una perspectiva incorrecta de su religión. Miren, hermanos, esto es tremendamente vigente hoy nosotros. Muchas veces nuestro sistema religioso nos impulsa a sentirnos cómodos y condenar a los inocentes por nuestra perspectiva, por la religión de Cristo que tenemos. ¿Entiende más la pregunta del título de mensaje? O sea, ahora es relevante la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo tiene una religión de Cristo pero parece que evidentemente hay algo que no está agradando a Dios? Porque Jesús le dice: si entendieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, Jesús está diciendo: no están entendiendo dónde termina el compromiso y dónde, o la ley, y dónde comienza el amor con la ley en su justo balance. No lo estaban entendiendo ellos. O sea, es como si hoy vos tuvieses que respetar, por ejemplo, el día domingo. Generalmente muchos no trabajan el día domingo porque es día no laborable. O sea, no está en la ley cristiana que el domingo no trabajarás. Pero generalmente el principio está que un día dejamos para el Señor, para dedicarnos a Él, no para descansar, sino porque el día de reposo es para Jehová, dice la Biblia. Entonces, ¿el día del Señor para quién es? Para el Señor, no para vos. Es el día del Señor, no para mí, para descansar y no hacer nada. No, sino es que aprovecho que descanso físicamente para pensar más especialmente en Dios. Obviamente no es una ley, pero sí un principio que sería bueno en lo posible respetar, dedicarle un tiempo especial a Dios. Pero más allá de eso, ¿qué pasa si usted dice: bueno, no se trabaja el domingo? El domingo es para el Señor, pero usted tiene hambre y va a agarrar a la heladera un sándwich. Fue a prepararse un sándwich, está trabajando el día del Señor. Pastor, pero me está cargando. Bueno, eso mismo que a usted le parece sonso es lo mismo que hacían los fariseos. A tal extremo estaban tan drogados con su religión que no les permitía ver algo que para ustedes es totalmente antinatural, antirracional. Hoy vemos inclusive cristianos o judíos, miren, no voy a hablar, sino voy a hablar de adventistas, por ejemplo. Adventistas que son tan radicales en su sábado que muchas cosas no hacen como los judíos fundamentalistas que dejan la luz prendida del baño para no prenderla de noche si tienen que ir al baño. Pero pastor, me dice, ¿en serio? Así hay adventistas que guardan el sábado y tienen el sábado como lo supremo y no harían cosas en el sábado porque es sacrilegio. ¿Y Jesús qué les diría? Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais
a los inocentes. Pero es un narcótico la religión de Cristo. Para muchos es un narcótico. Y hay otras clases, otras variantes de este narcótico. Hay muchas variantes de narcótico. ¿Cuántas drogas hay? Oh, qué sé yo, hay miles. Bueno, así religiones de Cristo. Hay miles. Miles de religiones que narcotizan, nublan la visión y el pensamiento en términos cristianos o en términos teológicamente correctos para vivir un cristianismo solamente ofensivo. Y vamos con la última, ya no se preocupen. Fíjese que otra de las actitudes despreciables. Escuchamos solo lo que elegimos, porque se acomoda a nuestros deseos. ¿O no escuchamos lo que elegimos? Y si usted me dice, y sí, yo elijo escuchar, ¿qué escuchar? Pero el problema no es escuchar lo que elegís, sino si lo que elegís es lo que está de acuerdo con Dios. Entonces, cuando vos escuchás la voz de tu carne, escuchás lo que tu carne quiere. Cuando vos escuchás lo que Dios quiere que escuches, escuchás las cosas de Dios, según el Espíritu. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Usted sabe que hay mucha gente que no le gusta la Biblia, muchos cristianos, no les gusta la Biblia. Les resulta aburrida, les resulta gravoso, no, que estudiar yo, no, yo prefiero estar en el culto, a mí no me metan con eso, yo quiero disfrutar la bendición, la unción y están todo con eso, no todo con eso. No estudian nada, y si estudian, estudian todo lo que es incorrecto, todo lo que nada tiene que ver con la Biblia, no estudian la Biblia, estudian las herejías, estudian lo que su profeta les dice, no estudian la Biblia, estudian lo que su patriarca les dice, espiritualmente hablando. Y se aferran a lo que el Dios les reveló a ellos y viven ahí. Y viven anestesiados también. Pero ¿por qué no escuchan la palabra de Dios? ¿Por qué no les gusta la Biblia? Porque no son de Dios muchos de ellos. No son de Dios. La carne no tolera la Escritura. La carne, tu carne, mi carne no tolera la Escritura. Por eso necesitas vivir lleno de Dios para poder entender y deleitarte en la Escritura, amar la Escritura y estudiarla con pasión y devoción, no por imposición pastoral, mucho menos, no por imposición religiosa, sino porque lo deseas hacer. Segunda Timoteo 4:4. Recuerda, bueno, esta parte la leímos muchas veces. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Quiénes? Y la gente que le gusta escuchar cuentos. No quieren escuchar la verdad. La verdad está en la Biblia, en el libro de Dios. Pero apartan el oído para escuchar cuentos. A la gente les encantan, hoy están allí en 200.000 me gusta en Facebook y les tiran cuentos, ni un versículo. Y si agarran un versículo es para manipularlo. Y la gente, no, pero usa la Biblia y usa el nombre de Jesús y hace tremendos milagros. Y me gusta y lo republican y lo republican. Apartan de la verdad del oído diciendo, no, pero yo me siento bien, me siento bendecido, me siento contenido, siento la unción de Dios. Te dicen, oh, guay. Opio. Ahora decimos, el amigo Marx ya tenía medio razón a veces, ¿no? ¿O no? No se me haga marxista ahora. Jehová reprenda ese espíritu. Pero digo, wow, ¿cómo es posible, no? Pero miren lo que dice Dios. Deuteronomio 18:14. O sea, este problema ya era antiguo, ¿no? O sea, no piense que ahora esto. Es el problema de siempre. Mire que este problema ya está en el Edén. No, no moriréis. Con que Dios ha dicho, no, paz tendréis. Uy, me suena esto ya feo. ¿De quién es esa voz? Dígalo. No se anima ni el nombre a decir, ¿no? Bien, miren esto. Deuteronomio 18:14. Porque estas naciones que vais a heredar, dice Dios, a agoreros y adivinas oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Qué hace el agorero y el adivino? ¿Eh? Pero en términos prácticos,
adivina cosas que no se ven, que supuestamente no sabe, y habla del futuro, el agorero. Bueno, hoy también encontramos gente que te dice y esto, y esto, y esto, y esto otro te vendrá, y esto otro te vendrá. Y Dios dice, no te está permitido. Bueno, hoy también están transgrediendo la ley de Dios. Ya desde el Deuteronomio, ya venían escuchando cosas que no deberían escuchar. Pero dice, escuchen, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, pero indudablemente. A Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dice el libro de Hebreos? En otro tiempo, Dios hablando muchas veces, de muchas maneras, nuestros padres, los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Ahí está coincidiendo con esto mismo. Nos habló por los patriarcas, los profetas, Dios. Y en el último tiempo, o sea, a partir del advenimiento de Cristo, nos ha hablado Dios por el Hijo. ¿Dónde está todo lo que habló Dios? En su palabra, la Biblia, ahí está, nos habló por el Hijo. Y hay suficiente información, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, corregir en justicia, edificar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? La Escritura es suficiente para el cristianismo que agrada a Dios. ¿Estamos en eso de acuerdo? Sí. La Escritura es suficiente para un cristianismo correcto. Lo que pasa es que la gente en general no quiere Biblia, quiere algo fabuloso, impactante, ¿sí? Algo que sea inclusive extraño, algo nuevo. ¿Vieron que la frase lo nuevo de Dios? La frase cosas como una nueva revelación, una revelación fresca, como que está podrida la anterior. Intuyo que sí. Para mí esto no está podrido, para mí esto sigue resplandeciendo. ¿Para cuántos también? Su palabra no es antigua ni moderna, es eterna. Amén. A Él sea la gloria. Ahora, veamos el corazón porque ya está. Bueno, gente que ha pasado por el opio, vemos muchos. Y muchas veces le decimos, Señor, la verdad yo no quiero caer en la categoría que este hombre habla. En realidad quiero ser de otra categoría. ¿Cuánto le gusta ser de otra forma? Bien, entonces veamos el corazón de los piadosos ahora, para que usted pueda decir, yo quiero ser así, Señor. Amén. Bien, vamos a ver la Biblia, siempre la Biblia. Primero, miren esto, cosa que no pasa con el que está anestesiado. Evidentemente, por lo que hemos leído y por todo lo que leemos, el que está anestesiado no admite corrección, porque es necio. No admite corrección, no la quiere. ¿Qué quiere? Que le confirmen su religión, su manera de vivir su cristianismo. En cambio, el piadoso tiene otro corazón. Proverbios 9:8, mire, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. ¿Qué va a hacer el sabio? ¿Amar a quién? A quien lo corrige. ¿Y eso a quién le pasa? Y a aquel que tiene un corazón piadoso. Ama al que lo corrige. No desprecia al que lo corrige. ¿Se dan cuenta? Fíjense que es diferente el corazón, ¿no? El piadoso puede equivocarse, claro que puede tropezar y claro, no puede en el sentido tiene permiso, sino que tiene la posibilidad de tropezar y sí, ustedes, yo, todos o no, ¿sí? Ahora, el corazón del piadoso recibe corrección y termina amando a la persona que lo corrige, ¿o no? Dice la Biblia eso. Ahora los piadosos dirían amén. ¿Hay alguno más? Bien, gracias a Dios. O ya me está mirando con cara fea. Bien, Salmos. Mire esto, 141:5. Miren qué palabras, porque ahora, antes era vertical el asunto, ¿no? Entre Dios y el hombre. Pero, ¿y qué hay si te corrige un hombre? ¿Y si te castiga un hombre? Bueno, aquí dice Salmo 141:5, que el justo me castigue será un favor. ¿Quién dice esto? ¿O está loco o es piadoso? Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. O sea, hay personas que estarían dispuestas a recibir corrección, pero sabe que el que le ama le corrige y que no le va a romper la cabeza, sino que es para bien.
Y dice, inclusive que me castigue será un favor. Me está haciendo un favor cuando me castiga. O sea, puede entender eso, pero esto es tremendo. Pero revela la forma del corazón de una verdadera religión, si se quiere, que no es opio, es fe en Dios. El creyente ama la palabra y la cumple y se deleita en ella. O sea, no hay acá una sola memorización como los fariseos porque la ley dice esto. Porque Jesús le decía, ¿qué leéis vosotros? ¿Qué dice la ley? Decía, ¿no? ¿Cuál es el primer y más grande mandamiento? Bueno, así le preguntaban uno a otro, ¿no? Y Jesús, bien has respondido, maestro. Como diciendo, ¿cómo desafía? Ay, yo no puedo ver. No puedo ver cómo desafían a Dios así en la cara, ¿no? Desafiarlo en la cara. Claro, usted dice, pero no entendían nada. Y sí, pero está mal. Es terrible. Pero mire esto, Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué lindo eso, ¿no? El que ama a Dios, viene Dios. O sea, no es el ángel Miguel, sino Dios viene a vivir a tu vida. ¿Te das cuenta? Nosotros, miserables pecadores, tener de parte de Dios la misericordia de que Él venga a vivir a nosotros. Dimensionar eso por Dios. ¿Pero a quiénes? A los que aman. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y miren esto en Salmos 119:92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Entiende la profundidad de esto? O sea, en la aflicción, no en la fiesta, sino en la aflicción, la palabra de Dios es y era y será delicia al creyente verdadero. O sea, si no hubiese sido la delicia, no la hubiese leído. ¿Por qué? Porque lo único que me trae paz en medio de la aflicción es la verdad de Dios. Porque una cosa es que te alienten y te digan, hermana, todo va a estar bien, vas a ver, todo va a estar bien. Pero no es lo mismo que Dios haga retumbar sus palabras en tu alma. O sea, vos podés hacer el ruido del trueno. ¿Cuántos pueden hacer el ruido del trueno? Yo lo puedo hacer. Pero no tiene ni comparación con el trueno verdadero de la noche. Y por supuesto, porque el trueno es trueno. Bueno, es lo mismo, porque Dios es Dios. Una cosa es que te aliente un hombre, y está bien, es parecido, pero que te aliente Dios no tiene comparación. Cuando suena el trueno, suena. Y cuando suena no hay forma de no poder escucharlo. A mí puede que no me escuches, pero el trueno no podés dejar de escucharlo. Por más que te tapes los oídos, se te mete el trueno, ¿o no? Y si sos sordo, igual se te mete porque te golpea en el pecho, en las ondas sonoras. Así que se te mete igual siendo sordo. Así es Dios, hermano. Si no hubiese sido tu ley mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Evidentemente no le gustaban las apariencias al salmista. ¿Qué quería? La palabra de Dios, la ley de Dios. La amaba la ley de Dios. Esa ley amo. Aborrezco vivir hipócritamente. Amo la ley de Dios. ¿Le pasa eso a usted? Si no le está pasando, dígale, Señor, por favor, cambia mi vida. Yo quiero ser como dice tu palabra. Quiero amar tu ley, deleitarme en tu ley, disfrutar de tu ley y mayormente en mi aflicción. Yo le digo algo, hermano. Su carne nunca va a disfrutar de el estudiar la Biblia, pero cuando usted comience a ser consolado, contenido, confrontado, edificado, transformado por la Biblia, usted va a empezar a decir, Señor, quiero más, como dice la canción, y más de Cristo. Usted quiere esa palabra viva. Cuando te pase lo que le pasaba a todos los apóstoles, se iban todos, renunciaban todos. Y Jesús en un momento le dice, ¿y queréis iros vosotros también? Y los apóstoles, ¿qué dijeron?
¿Dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde, otra cosa que vamos a buscar? No. No me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, decía Salmista. ¿Recuerdan? Todo el día ella es mi meditación. No sé si a usted le pasa que la palabra todo el día es su meditación. Mire Salmos 119. El Salmo 119 es el más largo, ¿no? El que habla continuamente de la palabra de Dios. Es el salmo más largo de la Biblia y dedicado completo a la palabra de Dios. Dice en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo tu ley, una expresión de admiración. Escuche, todo el día es ella mi meditación. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. O sea, ¿qué estaba diciendo otra vez el salmista? No quiero las apariencias, no quiero la religión de Cristo, quiero a Cristo. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿qué podríamos decir? Yo no quiero ser evangélico, yo no quiero ser alguien que tiene un ministerio, yo quiero a Cristo, yo quiero amar a Cristo, quiero que Cristo viva en mí. Yo no quiero ser abominable a Cristo, yo no quiero hartar a Dios con mi religión, yo no quiero hartar a Dios con mis palabras, yo quiero amar a Dios con mis palabras, con mis hechos, con mis acciones, con mis actitudes. Soy imperfecto y le ruego a Dios que me cambie. ¿Y Dios lo hará? Claro que lo hace, porque el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el fin, dice su palabra. Amén. Y cierro con el Salmo 1. Cierro con el Salmo 1. Cité una parte, pero yo quiero leer la primera parte toda. Quiero que me acompañe. Porque dice, y es placentero. Ay, a mí me hace tanto bien. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores, perdón, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está demasiado bueno. No se tiene algo que no es reproducible con palabras humanas. Tiene una profundidad. O sea, feliz de vos, mujer, hombre, que la ley de Jehová es tu delicia. Serás una persona bendecida en tiempos de tormenta, de dificultad, o en tiempos de bonanza y de prosperidad. Serás una persona bendecida por Dios, amada por Dios, contenida por Dios. Sentirte en el hueco de su mano, sentirte cuando los huracanes golpean tu casa, viento y lluvia dan con ímpetu contra tu casa, pero tu casa no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Y dígame, por favor, ¿quién en la Biblia es la roca? Porque quiero alabarlo. Diga su nombre, y a su nombre alábelo si pueden esta mañana. Aleluya, qué bueno, hermano. Vamos a orar en esta mañana. Póngase de pie, mi amado hermano. Usted que está mirándonos por internet, allí tenga un tiempo de reverencia más aún profundamente y dígale a Dios, Señor, no quiero la religión de Cristo. Ahora entiendo, yo quiero a Cristo. Amén. Oramos, Señor, en esta mañana te pedimos humildemente, ayúdanos. Queremos ser como tú, Señor. Queremos amarte, servirte, adorarte con todo nuestro corazón.
Queremos evitar cualquier parecido con esa religión narcótica que nubla los pensamientos, que nubla, Señor, la verdadera fe y la comunión con Dios. Definitivamente no queremos deshonrarte con una religión falsa, con una falsa liberalidad, con una falsa piedad. Queremos ser genuinos creyentes. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Concédenos, Padre, concédenos el ser transformados un poco más a tu imagen. Concédenos cada día humillarnos a tus pies, rendirnos a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Padre, danos paz y danos descanso, Señor. Ayúdanos a enfrentar estos ataques de la religión, Señor. Ayúdanos a enfrentar las embestidas de la herejía moderna y humildemente someternos a tus palabras y flotar en ellas, deleitándonos, amándote y sirviéndote con humildad y con sencillez de corazón. Padre, te damos gracias por habernos escogido y por habernos llamado. En el nombre de Jesús y de corazón todos decimos amén. Qué lindo, hermanos. ¿Cuántos están felices en esta mañana? Pero de verdad, a mí se me explotan las lágrimas a veces, pero no de tristeza, sino de gozo, porque sé que hay un Dios que transforma vidas. Yo no quiero ser un pastor religioso. Que me digan religioso es otro punto, eso no me importa. Yo quiero saber lo que piensa Dios de mí, que Dios diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. O que se cumpla la palabra de Daniel que dice, los que enseñan la palabra a la multitud, ¿cómo serán? Como las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad.